Les saludo con la hermosa paz del Señor y con un agradecimiento profundo a nuestro Dios Todopoderoso por darnos esta nueva oportunidad de compartir su bendita palabra y ver cómo la luz que nos guía, nos protege, está con cada uno de nosotros. Probablemente esta es la última grabación que le realizamos de esta manera y si Dios lo permite, desde el próximo domingo estaremos en nuestra congregación realizando ya nuestros cultos dominicales y transmitiendo lo que Dios tiene para su iglesia. Es allí donde yo quiero iniciar con una manifestación de agradecimiento a nuestro Dios por cada uno de ustedes que nos está acompañando fielmente en estas grabaciones, en estas prédicas, en estas reflexiones en la iglesia de la congregación de la Río Coca, Centro de Adoración Cristiana. Dios es bueno y siempre Él, a través de su bendita palabra, nos quiere manifestar, nos quiere ofrecer una nueva oportunidad, que nosotros reflexionemos, que nosotros nos demos cuenta si existe algún error en nuestras vidas. Entonces, Dios anhela que podamos nosotros vivir a la luz, que podamos nosotros manifestar todas nuestras actividades, nuestros compromisos, nuestra forma de vida reflejadas a la luz de Cristo. Es por eso que yo quiero que usted me acompañe con la carta a los Efesios, capítulo 5, y lo podemos leer desde el versículo 8 hasta el 17. De todas maneras, nosotros estaremos únicamente refiriéndonos a algunos versículos y de allí estará manifestando Dios a través de su Santo Espíritu el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a tomar únicamente en esta ocasión desde el versículo 10, en donde la palabra de Dios declara: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y este es el versículo que nosotros estaremos mencionando para la reflexión de hoy: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces es allí donde recordemos, démonos cuenta por un momento, meditemos y analicemos nuestro comportamiento, que de una u otra manera, en realidad, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que todo lo que nosotros hacemos está bien. Y probablemente así sea, Dios así lo permite. Pero como seres humanos, en ocasiones nos equivocamos y creemos tener la razón. Y esto se produce por un letargo espiritual
que se está manifestando y nadie quiere hacer nada para evitar su avance. Al contrario, lo provocan o lo buscan con el propósito de que no se revele lo que todo aquello que puede inculpar o perjudicar con todas las malas acciones en un beneficio egoísta que el ser humano tiene. En este tiempo, a pesar de todo lo que está ocurriendo, parece que la humanidad cayó en un conformismo o un qué me importismo de cómo se están dando todas las cosas. Y esto en muchas ocasiones han aprovechado. ¿Para qué? Para hacer cosas que realmente no se debe y está perjudicando a su semejante. Por lo tanto, aquí es precisamente lo que nuevamente voy a referirme al versículo 14 de esta carta de los Efesios en el capítulo 5. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estas son las palabras que están declaradas aquí en la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? A pesar de no querer darnos cuenta, la humanidad toda está viviendo en este letargo y se encuentra adormitada o inconscientemente producto de la drogadicción, de la tradición o el conformismo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque queremos utilizar ciertas normas, queremos utilizar ciertos principios, si vale el término, para aplicar precisamente o justificar lo que nosotros estamos haciendo. Y como les digo, este adormecimiento ha provocado precisamente el querer o creer que todo lo que yo hago está bien. Y no es así. Hoy Dios precisamente está diciendo dos cosas para que se produzca una tercera que todos necesitamos. Primero, despertar de ese adormecimiento, pero allí no es lo único que se debe hacer, porque uno puede despertarse y permanecer inactivo. Lo que pide aquí la palabra es, si tú te despiertas, si nosotros nos despertamos de ese adormecimiento, de ese letargo espiritual, ¿qué necesitamos? Es ponernos en acción inmediatamente. O sea, no es cuestión simplemente de aceptar ciertas cosas o de darnos cuenta que erramos y mantenernos en la misma actitud. Por lo tanto, es importante ver cómo en realidad la palabra declara más adelante, dice la misma palabra en Efesios, en la capítulo 5, declara allí en los versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y por qué no mencionarlo de una vez el versículo 17? Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es allí con que nosotros tenemos que manifestar en donde la luz se realiza, o donde la luz, donde existe luz, donde esa manifestación de la claridad, echando fuera la oscuridad, nos permite distinguir, es allí
donde nos permite distinguir lo que realmente es lo correcto. No, y no solamente lo correcto para mí, sino lo correcto conforme a lo que me ayuda y afecta de manera positiva a los que me rodean. Porque es fácil, como algún momento yo lo mencionaba, decir que lo que yo hago es correcto. Y sin importar tal vez que esto afecte a los demás. Entonces, ¿cree usted que si eso a mí me favorece, perjudicando a los demás, está bien? Desde luego que no. Y es por eso, cuando se refleja todo esto, cuando se refleja y cuando se menciona, porque el hecho es de que definitivamente dice la palabra de Dios allá en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si usted está escuchando hoy esta palabra, lo que aquí menciona así es antes que nosotros tal vez actuábamos de una forma ignorante por haber desconocido la palabra de Dios. Y más aún hoy, ¿por qué no se reflejaba, no resplandecía la luz de Cristo en nuestras vidas? Por eso es que hoy la luz hace visible todo y nos muestra exactamente que si nosotros estamos en un error, si nosotros nos mantenemos en una ceguera espiritual, es allí donde Dios definitivamente obrará, donde Dios definitivamente transformará nuestras vidas. Y es por eso que yo quiero mencionarle algo, porque a veces nos justificamos y creemos que realmente si alguien hace daño y aparentemente no pasó nada, al contrario sigue bien, entonces creemos que igual nosotros podemos hacer. Pero déjeme leerle para reforzar todo esto que le estoy diciendo a través de la palabra. Porque allá en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 12, la palabra es muy clara y permítame que yo le lea. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén, dice la palabra de Dios, con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Entonces, ¿cuál es precisamente esa confianza de muchas personas? Perdón. De que creen que no va a pasar absolutamente nada. Y que, como le decía anteriormente, por una costumbre, por un hábito, por algo que nos enseñaron y probablemente de forma errada, nosotros continuamos en esa ceguera espiritual. ¿Y qué decimos? Reposamos como el vino asentado. O sea, con toda tranquilidad, adormecidos completamente en ese letargo permanente. Y Dios no quiere que así sea. ¿Por qué? Dice que Él juzgará, Él escudriñará, Él buscará con linterna. ¿Y sabe qué? Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe exactamente cuál es realmente nuestra actitud, nuestro pensar, nuestro sentir. Y ahí declara, dice entonces, Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso es el pensamiento del hombre. Recordemos, nuestro Dios es un Dios lleno de amor, pero también de justicia. Es un Dios que no admite el pecado, la idolatría. Dios quiere que tanto usted como toda la humanidad
cambie, se dé cuenta, se despierte, se levante, porque algo maravilloso va a suceder. Esta forma de engañarse a uno mismo hace creer que todo está bien. Entonces, no podemos manifestar tranquilidad. Al contrario, debemos estar vigilantes, debemos estar atentos, debemos estar despiertos, pero actuando. Y es por eso que también lo declara Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, dice la palabra de Dios, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Estemos atentos, démonos cuenta realmente de lo que estamos haciendo. No se trata de lo que hoy yo le estoy diciendo, sino, por favor, deje que la luz que ilumina refleje también de que lo que estamos haciendo podamos darnos cuenta si es lo correcto o no. Eso es lo importante. O sea, aquí no se trata de que uno tenga que convencerse, no, deje que el Espíritu Santo obre en usted, pero analice, vea exactamente lo que hoy Dios está hablando. No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Estemos atentos a lo que está sucediendo. Es necesario permanecer despierto. Es necesario que nosotros estemos debidamente despiertos, velando, y no hagamos lo incorrecto. No hagamos algo que esté perjudicando nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Mire, y es algo maravilloso y espectacular. Déjeme utilizarle esta palabra, espectacular, como Dios manifiesta, como Dios se revela, como Dios habla a nuestras vidas. Porque adicionalmente no se trata solamente de despertarse y levantarse. ¿Por qué? Porque al levantarme yo puedo tomar un camino equivocado. Yo puedo hacer algo que no está bien. Y aquí yo quiero, de una forma muy rápida, pero muy necesaria, revelar exactamente lo que pasó con Jonás. Usted conoce esa historia, usted sabe exactamente, pero según la palabra de Dios, déjeme mostrarle algo muy importante. Primero, la palabra de Dios allá en el libro de Jonás, capítulo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, primero, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que en primer lugar Dios otra vez nos está diciendo, levántate. Pero Dios le está mostrando exactamente lo que tiene que hacer Jonás. Dios le está diciendo lo que tiene que hacer. Como hoy, en este día, Dios nos está mencionando y dice, despiértate, tú que duermes. Levántate, ¿de dónde? De los muertos. Entonces, es allí. Dios acá nos está mencionando algo maravilloso. Pero, como le decía, cuando Dios nos pide que nos levantemos, Él seguro nos está mostrando también el camino. Y lo que quiere es que nosotros salgamos de la oscuridad, que salgamos de donde los muertos. Estamos, a pesar de estar vivos, estamos con los muertos. Estamos muertos en vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí, como le decía, en este caso, Jonás se levantó, como muchas personas también, probablemente hoy se levanten, pero tomarán el camino equivocado. Y dice la palabra de Dios, y Jonás se levantó, ¿pero para qué? En el versículo 2 declara algo maravilloso, el versículo 3, y ahí nos vamos a dar cuenta exactamente. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios. Y eso no queremos que suceda con su vida. No queremos que usted pase con un error.
como de Jonás. No, lo que anhelamos es que aquí nosotros nos demos cuenta. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave para partir a Tarsis. Pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí vamos a ver algo. Aquí hasta él utilizó su propio dinero. Él con su propio dinero compró un pasaje y fue al lugar contrario al que Dios le estaba enviando. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sabe qué? Cuando nosotros tomamos una mala decisión, cuando nosotros nos levantamos y vamos en contra de la dirección que Dios nos da, no solamente que nos perjudicamos nosotros, sino que también perjudicamos a todos los que están a nuestro alrededor. Recuerde, despierta de ese letargo, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Pero ¿qué es lo que realmente aquí nosotros vamos a ver? Es muy importante. ¿Por qué? Más adelante vemos exactamente que la situación estaba muy crítica y difícil allí donde él se subió, a esa nave en donde Jonás se subió. ¿Por qué? Porque comenzó una gran tormenta y decía que parecía que se destrozaba la nave. ¿Y qué es lo que hicieron? Ahí la palabra de Dios declara que todos aquellos invocaban, clamaban a su Dios. ¿Y qué hizo el que conocía al Dios verdadero? ¿Y qué hizo el que conocía al Creador de los cielos y de la tierra? ¿Y qué hizo el que realmente iba con una misión y que no quiso escuchar, sino que se levantó y fue en dirección contraria? Dice allí la palabra que él descendió y fue a acostarse, a reposar con tranquilidad, como el vino, ¿no es cierto? Reposa allí. Entonces es así, sin importarle nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el dueño de la nave fue y le dijo, pero ¿qué pasa contigo? No sé si tú tengas a alguien a quien invocar, ¿por qué tú no te levantas e invocas a tu Dios? Y es allí precisamente lo que en realidad sucede. ¿Sabe qué? Es importante levantarnos, pero para tomar la dirección correcta. El versículo 5 declara de la siguiente manera: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Déjenme mostrarle entonces lo que Dios está hablando hoy a nuestras vidas. Levántese. Comience a clamar. Comience a hacer lo que realmente tenemos que hacer. Si estamos en una situación crítica y difícil, ¿sabe qué es lo que está pasando? Muchos están clamando a sus dioses que no pueden hacer nada. Y nosotros que conocemos al Dios verdadero, al Creador de los cielos y de la tierra, estamos en el letargo espiritual. No sé si algo está pasando o algún parecido existe entre usted y Jonás, que se echó a dormir en lugar de clamar. Y él pide y dice, ¿por qué? Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabe qué? Mucha gente está pereciendo. ¿Por qué? Nosotros no estamos levantando nuestras voces. Nosotros no estamos clamando. Es hora de clamar, es hora de pedir, es hora de levantarse. Porque es allí donde Dios obrará, donde Dios quitará todo esto por lo que estamos viviendo. Necesitamos ver exactamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Es la única manera, porque Cristo es la luz del mundo.
Porque es el único Dios que al nosotros clamar, Él escucha y Él obra poderosamente. Levántese de su letargo. Recuerde, existirán varios motivos, por no decir pretextos, para no reunirnos en la congregación. Pero ¿sabe qué? Es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos, debemos clamar, debemos pedir a Dios que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos proteja, que nos proteja y que nos cuide. Es allí, porque Dios tiene un propósito. Levántese, despiértese, levántese, porque la luz de Cristo quiere alumbrar su vida. Y decía, Cristo es la luz del mundo. ¿Por qué? Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, al inicio, en el libro de Génesis, Dios manifestó y dijo, hágase la luz. Ese mismo Dios está hablando hoy en nuestras vidas para este mundo que está en oscuridad. ¿Y qué dice? Hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Aleluya. Déjeme que yo le repita este versículo porque es muy importante. Así como Dios manifestó y dijo que haya luz en la oscuridad, de la misma manera, hoy Dios nos está mostrando y dice, hizo que esta luz brille en nuestros corazones. ¿Para qué? Podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero como nosotros nos damos cuenta, y lamentablemente ahí es donde nosotros tenemos que ver que hay algo muy especial. Es el momento más propicio para salir de la oscuridad, quitándonos la venda que nos han mantenido ciegos por tantos años. Es hora de quitar esa venda y decirle hoy, yo anhelo también que la luz de Cristo se revele en mi vida para que yo pueda discernir, para que yo pueda quitar todo lo malo y pueda hacer lo que realmente agrada a Dios y es de beneficio para mis semejantes. Entonces el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. De la misma manera, hoy se manifestará esa luz en usted y en mí. Despierta, tú que duermes. Describe el pecador que está durmiendo en la oscuridad del pecado inconsciente, con una condición perdida y un destino trágico. Es lo que Dios quiere sacarnos de allí. Levántate de los muertos es una invocación al arrepentimiento, un llamamiento para apartarse de los caminos del pecado. Y que nosotros hoy podamos acercarnos más a Él, que no tomemos la dirección contraria como lo hizo Jonás. Y ahí tuvo que asumir muchísimo su responsabilidad. No fue fácil para Jonás. De la misma manera, hoy nosotros, Dios está hablando y nos está dando esa oportunidad para que la luz de Cristo brille. Dios, a través de su palabra, está diciendo a la iglesia. Dios, a través de su palabra, le está diciendo a usted. Dios, a través de su bendita palabra y con su infinita misericordia, nuevamente le está diciendo, despierta. Si estás adormecido, si estás aletargado, es hora de levantarse, de salir de la muerte y que la luz de Cristo brille en su vida y que de esa manera nosotros podamos vivir algo diferente. Recuerde,
son dos cosas: despertarnos del letargo, levantarnos de esa situación en donde todo ha estado mal. Y hoy la luz de Cristo brillará y nos permitirá vivir una vida completamente diferente y conocer la gloria de Dios para ver el reflejo de la luz en el rostro de Jesucristo. Que el Señor bendiga poderosamente, que esta palabra haya tocado su corazón como lo hizo en mí. Que Dios bendiga poderosamente, que Dios obre en cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y gozosos decimos, amén y amén. Recuerden, si Dios permite, el próximo domingo estaremos en la congregación en nuestro culto de reapertura. Y probablemente también celebrando la Santa Cena. No se olvide, denle un abrazo fuerte a quien se encuentra a su lado. Que Dios bendiga poderosamente su vida.